7 de la mañana con 28 minutos. Les damos la bienvenida a el ingeniero electrónico, analista de datos, Juan Carvajal. ¿Qué tal? Ingeniero, ¿cómo le va? Nicolás, Buenos días. ¿cómo está Nicolás? Muy buenos días, gusto en saludarte. Igualmente. Bueno, a ver, entiendo que en el mundo hay zonas en las cuales ya no solamente pasaron la quinta, sino sexta, séptima ola. Y de pronto esto es algo que tenía que pasar, porque así transcurren las pandemias, ¿verdad? Ese creo que es un primer análisis que hay que abordar. Sí, correcto. Y como punto en foco es el tema de Europa, ¿no? Ellos ya pasaron por lo que manifiestas ya por una nueva ola, ya están en descenso, pero aún las defunciones no terminan de descender del todo. Sin embargo, hay países, por ejemplo, del continente asiático como Japón y Corea del Sur, que aún están en plena escalada de todos sus indicadores en una nueva ola de contagios. Y cuando uno ya lo aterriza a Sudamérica, en específico en el Perú, se está observando ya este incremento desde hace 3 semanas, ¿no? Claro, ahí están las estadísticas. Vamos a conocerlas porque además usted a través de su cuenta de Twitter comparte mucha información, mucha estadística, mucha data, ¿verdad? Estamos hablando de contagios alrededor de 6.000 y esto en hospitalizaciones, ¿cómo se traduce? ¿Por qué? ¿Y por qué quiero llegar al punto de que es inevitable de que nos contagiemos, ¿no? Y nuevamente tenemos que reforzar la idea de que la vacunación es la que nos salva. Sí, en efecto. Hay que precisar, Nicolás, de que siempre cuando sucede un incremento de contagios, el incremento en hospitalización no es inmediato. O sea, siempre tarda entre 2 a 4 semanas a incrementarse lentamente las hospitalizaciones en aquellos lugares donde hay mayor cantidad de contagios. Como usted lo refiere, a nivel nacional, la última semana se han reportado casi 6.000, que equivale a casi o un poco más allá del doble con respecto a la semana anterior. Y esto se viene observando Ujú. específicamente en Lima Metropolitana y Callao, Correcto. y es justamente en Lima Metropolitana donde lentamente están incrementando las Claro. hospitalizaciones. Lo que nos marca es una tendencia, ¿no? Porque entiendo, esta Así estadística es. es solamente Lima y el Callao, no es a nivel nacional. Sí, pero vea usted que esos 6.000 casos, la mayor proporción, sí, son Lima y Callao, pero hay otras 10 a 11 regiones que están, digamos, entre comillas, empujando Empujando, claro, a la data total nacional. Y claro. estas, mañana más tarde, también van a incrementarse las hospitalizaciones, ¿no? Ahora, debe haber mucho subregistro, ¿no? Porque ya a estas alturas creo que prácticamente nadie se hace prueba. Sí, correcto. Y no solo está pasando ahora, pasó en la cuarta, pasó en la tercera ola, más Ujú, aún del contexto Omicron, con los altos contagios que tuvimos. ujú. Subregistro no solo en el Perú, sino a nivel mundial lo han existido y aún existen. Y hay la forma de ver, o sea, el cruzar la información con respecto a contagios y hospitalizaciones. En cuanto a estado de vacunación, se está repitiendo, digamos, el mismo panorama de la cuarta y la tercera ola. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor proporción, De en las este caso, de gente hospitalizaciones. que se está Ujú. contagiando, son leves. O sea, no, Claro, no están necesitando hospitalización, sino de manera claro. ambulatoria. Pero los que están ingresando a hospitalización son, por un lado, en menor proporción, personas vacunadas, pero en mayor proporción, personas no vacunadas que están requiriendo un mayor tiempo de estadía, de permanencia Ujú. con respecto a las personas vacunadas. Pues es importante, sí, el tema del completar la pauta de vacunación, ¿no? Y lo que se está viendo, que lo que están ingresando más hospitalización, si bien es cierto, es menor cantidad con respecto a los anteriores, pero son adultos de 30 a 59 y adultos mayores de 60 a más años. Básicamente los que no están vacunados o no han cumplido el esquema de vacunación. Los Correcto. otros, se puede determinar, cuando se habla de hospitalización, perdón, esto que podría resultar obvio, ¿no? Pero estamos hablando de personas que ingresan y se quedan más de un día. No son, digamos, atenciones ambulatorias. Exactamente, más de un día. Así es. Ujú. Y entonces ahora la preocupación, mejor dicho, reformulo la pregunta, tenemos que preocuparnos porque se va a acabar, digamos, el escudo protector después de la cuarta dosis. Vale decir, ¿se va a requerir una quinta dosis?
Mire, en ese aspecto y según los datos, lo que a mí me compete, lo que se está observando es que, y no solo en la cuarta, sino también en la tercera ola, según el esquema de vacunación en su momento que se planteaba, es que eran los adultos mayores, sobre todo las personas que iban acumulando mayor cantidad de hospitalización. Entonces, es por ahí donde se debe incidir, cerrar las brechas de vacunación en esos grupos Eso. etarios, porque finalmente ellos son los más vulnerables y son los que más allá del 70 o 75% Ujú. representan la cantidad de defunciones en el Perú. Y sabemos que, tengo entendido que en enero del próximo año 2023 ya se estaría iniciando la vacunación bivalente, algo que ya en Sudamérica Chile lo está haciendo y Claro. otros países también lo están haciendo y han disminuido la tasa de hospitalización y la tasa de mortalidad, sobre todo en adultos mayores. Es decir, se va a volver recurrente, digamos, va a ser una vacunación anual. Correcto, así es. Y ya que mencionamos el tema de la vacunación, usted hablaba de las brechas entre los adultos mayores. ¿Las brechas en los menores, en los pequeños sobre todo, se está cerrando o se mantiene esa tendencia, digamos? Aún existe, digamos, esas brechas. Si uno ve, por ejemplo, de 5 a 11 años, en este momento en segunda dosis estamos bordeando el 60%, en primera dosis el 73%, pero a estas alturas ya deberíamos estar en 5 a 11 años bordeando el 70%. Entonces, avanzar, aún existe mucha brecha y lo mismo sucede en adolescentes y en grupos etarios menores en las cuales aún. Creo que hemos perdido el contacto, ¿no?, con Juan Carvajal. A ver, vamos a tratar de recuperarlo. Ingeniero electrónico, analista de datos. Básicamente, ¿no?, y en conclusión a lo que nos estaba señalando, estamos en una quinta ola. Se están registrando mayores contagios, ¿no? Es la tercera semana consecutiva con incremento de casos. Ha duplicado la cifra de la semana anterior, incluso con registros aún por actualizar. Bordearían los 6.000 casos, ¿no?, 6.000 contagios, básicamente en Lima y Callao, pero también hay otras regiones que los muestran, ¿no? Ahora, ¿ya volvió Juan? Bueno, estamos con Juan Carvajal entonces. Eh, Mencionábamos antes de este breve corte de que hay un subregistro, la gente no se Hola. hacen muchas pruebas hoy en día, entonces hay que tomar nota. Eh, yo quería hablar si es que se puede, digamos, en la estadística también cruzar, en el caso de Europa, por ejemplo, ¿no? Usted hablaba de la séptima y la octava ola, y me gustaría incidir en el tema de la vacunación. ¿Por qué? Porque entiendo que el virus se mantiene, o sea, se mantiene mientras tenga donde saltar, ¿verdad? A quién contagiar. La vacuna, estamos claros, no evita el contagio, pero sí la gravedad, ¿no?, de la enfermedad. ¿Cuándo se acaba esto? Es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no es cierto? Si bien es cierto, hace un mes y medio, 2 meses atrás, el doctor Tedros manifestaba que ya veíamos esa luz al final del túnel, pero sin embargo, en el camino hemos Ujú. visto que Europa comenzó a incrementarse de manera sostenida los contagios. Pero eso sí, lo que se está percibiendo, Nicolás, y es que en este último año, en tiempos de Omicron, las olas de hospitalización y de muertes han ido disminuyendo en su punto máximo, excepto lo que se está observando hoy en Japón y Corea del Sur. Porque Claro. claro, la diferencia, si uno lo ve en el contexto asiático y el contexto europeo y sudamericano, es que Asia priorizó la vacunación a su población económicamente activa y no a sus adultos mayores. Entonces, por eso es que se invoca, ¿no? No solo en el Perú, sino a nivel mundial, que es la población adulta mayor la que se debe proteger en mayor cantidad para evitar. Claro. Ese es un buen punto, ¿no?, el que menciona recordando lo que está pasando en Asia, ¿no? Porque, claro, las informaciones son alarmantes. Me acuerdo en su momento se decía, ¿y cómo es posible que Israel, habiendo vacunado a tanta gente y tan rápido, tenga contagios? Bueno, es que los contagios se van a dar. Y en Asia es lo que está pasando, ¿no? Que cerró sus fronteras, ¿no?, vacunó lo más rápido que podía y ahora se están registrando casos. O sea, es lo mismo que lo que ocurrió en nuestro país, pero bueno, digamos es a la inversa, ¿no? Pero ya hoy vacunados tenemos casos de contagios. Correcto, y eso también está supeditado a la variante como tal. O sea, si uno retrocede hace un año atrás,
estamos en pleno descenso del peor momento de la pandemia en la segunda ola Claro. y todos pensábamos que ya no iba a haber una ola como tal, pero vino Omicron y Omicron ha sido altamente contagiosa. Entonces, ha sido muy letal a las personas no vacunadas y a los adultos mayores no protegidos, ¿no? Ahora, pero cuando uno habla de ola, digamos, termina siendo pues una tendencia, ¿no? Porque si uno ve primera, segunda, tercera, cuarta, quinta ola hacia abajo, igual los casos de hospitalización, de contagios, hospitalización y UCI son cada vez menores. O sea, se dice ola porque, claro, de un momento a otro hay una crecida abrupta, ¿no? Sí, correcto. Y el Perú no escapa de ese análisis. Por ejemplo, si bien es cierto, en este momento estamos en una nueva ola, en este caso la quinta, pero hay que precisar y señalar este punto muy importante, que las hospitalizaciones actualmente apenas representan el 0,7% del total de hospitalizados entre todas las enfermedades. O sea, ¿esto qué quiere decir? Los casi 100 hospitalizados por COVID-19 versus los casi 16.000 o 17.000 por otras enfermedades es mucho menor a lo que teníamos en el pico de la cuarta, en el pico de la tercera, y ni qué decir del pico de la segunda. Eso quiere decir que hay una mejor respuesta sanitaria Claro. y eso habla mucho en gran medida del tema de la De la vacunación, que ha ido vacunación, ¿verdad? Claro, protegiendo y claro. ha ido salvando vidas. Claro que sí. Y por último, entiendo también que en Europa, ya que lo tomamos como referencia, porque todo lo que pasó allá, luego pasó acá, ¿no? Como decimos nosotros, en delay, ¿no? En diferido, tiempo después, Ujú. eh, no se ha retomado el uso de la mascarilla. Entiendo ya, comprendieron que se ingresó a una etapa de endemia, en la cual con Así es. una variante y sublinajes como Omicron y las subvariantes, sublinajes, todos nos vamos a contagiar. Y aquí hay que incidir en el tema de la vacunación, pero el uso de la mascarilla quedó en segundo plano. Sí, correcto. Es preciso lo que lo señala. O sea, no hay país en Europa que a pesar que ha tenido una nueva ola de contagios, eso sí, mucho menor que las anteriores y de menor impacto en hospitalización y muertes, que haya conllevado a retomar el uso de mascarillas. Ujú. Entonces, ya se ve, sí, una situación Claro, a criterio de muchos países de Europa endémico, ¿no? claro, claro que sí. Quizá la reflexión final es, si no te has vacunado, porque finalmente es un derecho, ¿no? No hacerlo, usa mascarilla, ¿no? Porque ahí están los casos más graves, ¿no? En el que no se ha vacunado, en el que no ha culminado su esquema de vacunación. Solamente en eso. Exactamente. Y ese debe ser el mensaje de parte de nuestras autoridades del Ministerio de Salud, ¿no? En proteger a nuestra población vulnerable. Y si hay una afección respiratoria, pues, y si va a salir a la calle, que haga uso de su mascarilla de manera responsable. Gracias, gracias ingeniero. Gracias a Juan Carvajal, analista de datos, ingeniero electrónico.